Sí. Abrirla, sí, la palabra en Juan capítulo 14, versículo 6. Juan capítulo 14, versículo 6. Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Jesús está hablando aquí con Tomás y le dice estas palabras poderosas. Le dice a Tomás y al restante de los discípulos, les dice: yo soy el camino y la verdad y la vida. Y ahora aquí, esta verdad absoluta, exclusivista y radical, dice: y nadie viene al Padre si no es única y exclusivamente a través de mí. Yo quiero volver a orar antes de empezar, y quiero orar por la conversión de algunos de los que están aquí presentes. Señor, yo quiero pedirte, Jesús, que tú te hagas presente en este lugar por medio de tu Espíritu Santo, y estas palabras poderosas, Señor, que salieron de tu boca, puedan retumbar, Señor, en nuestros corazones, Señor. Dios mío, es tu Espíritu, no es con ejército ni con espada, Señor. Aquí el hombre no pinta nada, Señor, nada, solo el poder de tu palabra, el poder de tu Espíritu, Señor. Y yo quiero pedirte, Señor, que tú vengas, Señor, con poder, Dios mío, a este lugar, y que puedas hablar, Señor, al corazón de cada uno, Señor, de los que están aquí. Jesús, yo te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Una buena forma de definir lo que aconteció en la Reforma Protestante, por lo menos el segundo mellizo del que nos habló João, es afirmar que estamos ante un redescubrimiento del Evangelio, promovido por un retorno lúcido y humilde a las Escrituras. De modo que la sola Escritura, o sea, el volver a la Biblia, que es lo que hicieron los reformadores, volvieron a la palabra de Dios, llevó a los reformadores a entender la centralidad y exclusividad de Jesucristo en el mensaje del Evangelio. No el Jesucristo idólatra que ellos habían aprendido de la Iglesia católica, sino el Jesús todopoderoso, mediador y salvador, que se da a conocer en su palabra. Cuando Lutero volvió a la Biblia, él entendió la naturaleza e implicaciones de la obra redentora de Jesús y encontró la verdadera libertad cristiana. Lutero se convirtió al ir a la Biblia y entender que el gran mensaje de la Biblia es Jesús y su cruz. De modo que la primera sola que hemos considerado ahora con Pastor Israel, la sola Escritura, nos lleva necesariamente a la segunda sola. La primera sola nos lleva a la segunda sola, que es el contenido de la primera. La sola Escritura nos lleva al solo Cristo. Ese es el tema que quiero tratar ahora. Solo Cristo. ¿Por qué? Porque el gran tema de la Biblia es Jesús. El gran tema de la Biblia, no hay otro tema, es Jesucristo. ¿Os acordáis de aquellos dos discípulos que estaban yendo de camino a Maús y
completamente tristes porque Jesús había muerto y la esperanza de Israel se había perdido. Pero cuando el Señor se hace presente con ellos y empieza a caminar con ellos en ese lugar, si yo pudiese escoger un lugar de los evangelios en el cual transportarme y poder estar ahí, posiblemente ese fuese uno de los principales. Jesús les abre la escritura desde Génesis hasta Malaquías para darles a conocer que toda la Biblia trata de Él. Aleluya. Toda la Biblia nos habla de Jesús, nos habla de su gloria, nos habla de su majestad. Mi deseo en esta plenaria es meditar en este segundo pilar de la doctrina de la Reforma, este solo Cristo, y he escogido este versículo de Juan 14:6, porque considero que es como una cápsula que contiene esta gloriosa verdad. Aquí Jesús les dice de manera clara, le dice a los discípulos y también nos dice a nosotros en esta noche: nadie viene al Padre sino por mí. Yo soy el mediador, yo soy el único mediador, yo soy el único lugar en el cual hay verdadero conocimiento de Dios, en el cual verdaderamente hay salvación y vida eterna. Yo y nadie más que yo. ¡Qué palabras poderosas! Yo soy. Nadie viene al Padre si no es por mí. Los versículos anteriores, Jesús le estuvo diciendo a los discípulos lo que Él iba a hacer en la obra de la cruz. Él les dijo: yo voy a la casa de mi Padre y os voy a preparar una morada en la casa de mi Padre. Porque en la casa de mi Padre hay muchas moradas, hay habitaciones no de sobra, no, hay las que tienen que haber, pero hay para todos aquellos que van a estar ahí. Ninguna se va a quedar vacía. Hay muchas moradas allí en la casa de mi Padre. Y qué manera espectacular de hablar de lo que Él iba a hacer en su muerte y resurrección. Él les dice: yo voy a prepararos una habitación en la casa de papá. Pero no solamente eso, yo voy a tener que subir, no me vais a ver por un tiempo, pero voy a volver para tomaros y llevarlos a la casa de mi Padre. De manera que después de hablarles, enseñarles lo que Él iba a hacer en la obra de la cruz, de esta manera tan preciosa, y decirles que Él no solo iba a preparar la casa, pero les iba a llamar y les iba a llevar consigo mismo para poder tener entrada a la casa. Entonces Él de manera muy natural les dice: ¿y sabéis a dónde voy? Lo acabo de decir. Y conocéis el camino. Yo voy a venir a buscar, yo soy el camino. Pero claro, a los discípulos les costaba entender, como a nosotros, ¿no es cierto? El Evangelio nos es predicado 1001 veces. ¿Y cómo nos cuesta entenderlo? Y Jesús se hace presente delante de nosotros, pero nos cuesta entenderlo. A Tomás le costaba. Tomás era uno de los más... Y le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas. ¿Cómo pues podemos saber el camino? Y entonces Jesús, de manera categórica, ya no utilizando una metáfora, Él dice de manera clara y contundente: yo soy el camino y la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. En otras palabras, aquí Él está dándonos la definición de lo que queremos decir con esta segunda sola, solo Cristo. Jesús está afirmando que Él es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres. Por solo Cristo queremos decir que Jesucristo es el único y suficiente mediador entre Dios y los hombres, que no hay salvación fuera de Él, que su sacrificio es completo, definitivo e irrevocable a favor de su pueblo. No hace falta ningún otro mediador, no existe otro mediador, solamente en el nombre de Jesús hay salvación. Pero me gusta este versículo porque, entre otras cosas, Él nos presenta 3 principios de la mediación de Jesucristo.
En este versículo la mediación de Jesús se nos presenta a partir de tres principios preciosos. El primero de ellos es el camino. Él es el camino. El segundo es Él es la verdad. El tercero es Él es la vida. Jesús como mediador es el camino. En segundo lugar, Jesús como mediador es la vida. En tercer lugar, Jesús como mediador es... me salta uno, ¿no? Vale, sí, mi hija menor tiene dos meses, así que mi mente no me va a pasar mucho eso en el sermón. Él es el camino, la verdad y la vida. Como el camino, Él viene a reconciliarnos con el Padre. Él viene a ejercer una tarea sacerdotal. Él es el camino en la medida en la que Él nos reconcilia con el Padre. Como la vida, Él nos provee de un verdadero conocimiento de Dios que opera salvación, que nos reconcilia con Dios. Y como la vida, Él viene a darnos su victoria, a instaurar su reino en nuestras vidas, un reino de plenitud, de bienaventuranza y de gloria. Así que de esas maneras yo quiero meditar en esta noche acerca de la mediación de Jesucristo, de este concepto, solo Cristo. Pero antes de entrar ahí, creo que sería importante responder a la siguiente pregunta. ¿Por qué es necesario un mediador? O sea, ¿por qué necesitamos nosotros un mediador? Tal vez a algunas personas les parezca este un concepto extraño. O sea, ¿qué significa un mediador y por qué necesitamos un mediador? Pues nada, yo quiero empezar respondiendo a esa pregunta. ¿Puedo tener agua? Sí. Quiero responder a la pregunta, ¿por qué necesitamos un mediador? Para entender por qué necesitamos un mediador, debemos saber que existe un principio de enemistad que rige la relación del hombre con Dios. La Biblia nos enseña que no hay paz entre Dios y el hombre. De manera que es necesario que alguien venga a actuar como mediador entre Dios y el hombre. Hace un tiempo me llama un vecino, se llama, bueno, no voy a decir su nombre, esto se está grabando, ¿no? Bueno, no está en la iglesia, pero es un vecino. Y me llama desesperado llorando. El hombre estaba desconsolado y me dice, Pedro, él sabe que yo soy pastor, pero él no, yo le predico el evangelio, pero él todavía no ha nacido de lo alto. Pero me dice, Pedro, necesito que vengas, me dice, porque mi esposa se ha peleado conmigo y se ha ido de casa y se ha ido enfadadísima y quiero que cuando ella regrese tú puedas estar en la casa para ese momento, ¿no? Entonces, pero le dije, ¿pero ella sabe? No. ¿Le vas a avisar? Tampoco. Necesito que estés aquí. Entonces yo le dije a Gaby, tengo que ir a hacer esto, así que ora por mí, pide al Señor gracias, porque no sé, que la mujer venga tranquila, que Dios haga el milagro, ¿no? Y entonces fui hasta la casa, me senté en el salón y le pedí un café porque a mí el café me relaja. Entonces, tan disparado voy que me pasa eso. Entonces me senté tomando un café y orando internamente y diciendo, Padre, cuando ella llegue, que por favor esté por lo menos algo tranquila porque la cosa aquí se puede poner complicada. Y yo no soy, ¿no? Tan... ¿no? Y cuando ella entra como un león. ¡Fua! Entra así al salón y me mira y pasa olímpicamente de mí, o sea, como si yo no estuviese, y le da igual, hermano. Nunca me sentí tan ninguneado en mi vida, o sea, me miró y se olvidó de mí, miró a su marido y empezó a gritar. Y yo quedé en un estado, hermanos, de shock, pidiendo, Señor, ¿y ahora qué hago? ¿No? Y en ese momento entendí que tenía que actuar como un mediador, o sea, yo tenía que hacer alguna cosa. Entonces me puse en medio, no hice eso, ¿no? Y dije, tú primero, ¿no? Y luego... Y fue una situación tensa, hermanos. Terminamos abriendo 1 Corintios 13, fue muy bonito y hablando de la necesidad del amor, ¿no? Era bien importante en ese momento. Pero un mediador hace eso, un mediador viene a reconciliar dos partes que están enemistadas. Básicamente eso es lo que significa un mediador. Y la Biblia nos enseña que esa es la realidad entre Dios y el hombre. Hay enemistad. Las Escrituras nos enseñan por lo menos 3 consecuencias de esta enemistad, o 3 consecuencias trágicas de la caída en la vida de los hombres, de esta distancia entre Dios y el hombre. En primer lugar, recae sobre nosotros el peso
de una terrible demanda legal. Dios ha declarado a la humanidad culpable. Culpable. Nosotros nacemos con esta declaración de culpa de parte de Dios. No somos lo que deberíamos ser. El universo entero proclama esta realidad. La ley de Dios nos acusa y nuestras conciencias, la conciencia de todo hombre, no tiene paz. Tal vez esa es la realidad más trágica del ser humano. No hay paz en su conciencia porque es culpable delante de Dios. El apóstol Pablo lo dice de manera clara en Romanos capítulo 3, versículo 19, cuando dice: pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Entonces, en primer lugar, en esta enemistad, nosotros estamos bajo la justa declaración de Dios, su justa ira, somos culpables delante de Él. En segundo lugar, a causa de la caída, todos nacemos en un estado de corrupción que afecta todo nuestro ser. El hombre nace en un estado de corrupción que afecta cada una de sus facultades. El hombre, en su estado de autonomía y rebelión, no quiere ni puede cumplir las demandas de Dios. Para explicar esto, el apóstol Pablo nos habla de un hombre muerto en sus delitos y pecados. Por esta razón, nuestras mentes son incapaces de conocer a Dios como es debido. Hemos cambiado la verdad por la mentira, así lo llama el apóstol Pablo en Romanos 1, hemos cambiado la verdad por la mentira. Nuestros afectos corren en dirección a aquellas cosas que por naturaleza no son Dios. Somos idólatras y nuestras acciones ponen de manifiesto la inmoralidad de nuestro desvarío, de nuestra locura. No podemos conocer a Dios, nuestros afectos son contrarios a Él, nuestras decisiones son malas. De manera que estamos bajo la culpa, somos culpables, somos corruptos. Y en tercer lugar, a causa de la caída, vivimos en nuestras propias carnes la degradación, resultado de la maldición divina. Todos nosotros llevamos desde el nacimiento un principio de muerte que opera en nosotros. Opera en nuestros cuerpos, opera en el alma. Hay un principio de muerte que rige la humanidad y es imposible entender la condición del hombre si no es a partir de estas tres realidades. La primera es culpables, la segunda es corruptos, la tercera es degradación, principio de muerte. El peso de la mano de Dios cae sobre nosotros y sufrimos a diario sus consecuencias. El salmista lo dice de manera poderosa en el Salmo 90, versículo 9, cuando dice: porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Esa es la condición del hombre. Esa es la condición del hombre en su estado de enemistad, en su estado distante de Dios. Tal es nuestro estado y nuestra impotencia que necesitamos un Salvador. Necesitamos a alguien que venga a mediar, que venga a restaurarnos. Necesitamos a alguien que cancele nuestra culpa legal. Eso es lo primero que necesitamos. Alguien que pague la deuda del pecado. En términos del Antiguo Testamento, eso significa necesitamos un sacerdote, un gran sumo sacerdote. Pero también necesitamos a alguien que nos provea de esa clase de conocimiento que cambia el corazón. Necesitamos a un profeta, a alguien que venga a cambiar el corazón, que pueda darnos un nuevo corazón, que cancele la deuda, que nos dé un nuevo corazón. Y en tercer lugar, alguien que venza el principio de muerte que opera en nosotros y nos dé vida. Necesitamos un Rey todopoderoso que venza la muerte, que se levante en resurrección y que bajo su reinado nos dé vida y vida en abundancia. En estos versículos tenemos ante nosotros al Señor Jesucristo, que se presenta como el único capaz de operar estas realidades en la vida del hombre. Tal vez hay personas en este lugar que no tienen paz. Yo quiero decirte solamente Jesús puede dar paz al alma. Solo Jesús puede
calmar la ansiedad existencial que te está persiguiendo todos los días, porque en el fondo te sabes culpable y lejos de Dios. Tal vez hay personas en este lugar cuyos corazones quieren aquello que es para su muerte, que están enredadas en vicios, distantes de Dios. Yo quiero decirte, solamente Jesús tiene poder para cambiar el corazón, y Él puede cambiar tu corazón. Tal vez hay gente en este lugar que ve en su vida un principio de muerte y decadencia. Yo quiero decirte, solo el Señor es la vida. Solo Él puede darnos una vida feliz, una vida bienaventurada, una vida plena, una vida que avance de gloria en gloria. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. Vamos a entrar a cada uno de esos y ver cómo Jesús, camino, verdad y vida, viene a salvarnos de nuestra miseria. Cómo ese Jesús todopoderoso es mediador entre Dios y los hombres. En primer lugar, Jesús es mediador en tanto a que Él es el camino. Qué poderosas estas palabras. El Señor les dice a los discípulos, yo soy el camino. No les dice yo soy un camino, tampoco les dice yo os voy a mostrar el camino. Él les dice yo soy el camino. Yo soy el camino. Ahora Jesucristo es el mediador entre Dios y los hombres, en tanto a que solo Él es el camino que nos lleva al Padre. Un camino nos lleva a algún lugar. No tiene sentido tener un camino que nos lleve a ninguna parte. Aunque este mundo está lleno de caminos que no llevan a ninguna parte. Pero Jesús no es esa clase de caminos. Jesús no tiene un cartel, ¿cómo se llama esta señal que dice calle sin salida? No, Jesús es el camino que en efecto nos lleva al Padre. Él es el que restaura nuestra comunión con Dios. Jesús viene a restaurar nuestra comunión con Dios. Eso es lo que Él consiguió en su vida, muerte y resurrección. Jesucristo, el Hijo eterno de Dios, tomó nuestra plena humanidad para vivir una vida perfecta en nuestro lugar y pagar en la cruz la culpa de nuestros pecados. De modo que ahora nosotros podamos tener acceso libre a Dios, única y exclusivamente por lo que Él ha hecho a nuestro favor. Él vino a saldar nuestro problema legal. Su sangre en la cruz pagó la deuda de nuestros pecados. Eso es lo que Él vino a hacer. Juan Calvino lo dice de la siguiente manera: porque el Hijo de Dios, siendo purísimo y libre de todo vicio, sin embargo ha tomado sobre sí y se ha revestido de la confusión y afrenta de nuestras iniquidades, y de otra parte nos ha cubierto con su santidad y justicia. Jesús vino a tomar sobre sí nuestros pecados y a regalarnos su justicia. Y de esa manera ser mediador, ser el camino. Ahora, cuando se nos dice que Jesús es el camino, esto implica que Jesús no solamente es la entrada, Él no solamente nos adentra a la comunión con el Padre, Él no solamente nos adentra a la vida cristiana, sino que también Él nos lleva hasta el final. Jesús es el principio, el medio y el fin de la vida cristiana. Y esto es bien importante. Su muerte y resurrección no solamente nos consiguen el perdón y la justicia requerida por el Padre, sino que nos llevan hasta el final. Su intercesión como sumo sacerdote garantiza de que un día nosotros vamos a estar, por su sola obra a nuestro favor, vamos a estar delante de Dios. ¿Os acordáis la religión del Antiguo Pacto? En la religión del Antiguo Pacto, los judíos estaban acostumbrados a ver a sus sacerdotes teniendo que ofrecer día a posdía los sacrificios en el altar. Y la sangre del cordero tenía que ser derramada una y otra vez en el altar. Y esa sangre que era derramada en el altar les recordaba vez tras vez que era necesario un sacrificio expiatorio para que ellos pudiesen estar en la presencia de Dios, en el tabernáculo. Pero ella misma llevaba la marca de su insuficiencia, porque si todos los días tenía que repetirse, era porque no era suficiente. Y todos los días se hacía recuerdo del pecado con la sangre derramada.
Pero ahora viene Jesús, el último y gran sumo sacerdote, que se presenta ante el Padre con su propia sangre y que nos abre un nuevo camino, un camino terminado para estar en la presencia de Dios. Así que cuando Jesús nos dice yo soy el camino, Él nos está diciendo yo soy el principio, el medio y el fin. La salvación es de fe y para fe. La salvación es de principio al final. Y ahora ya me voy a meter en otro, en el de Will de mañana, ¿no es verdad? Por la sola fe en el Cordero Jesús. Lo siento por eso, Will. Seguro tú mañana lo dices también. El impacto de esta verdad fue poderoso en la vida de Martín Lutero, fue masivo. El camino que Lutero conoció no fue el camino de Jesús, sino aquel que la Iglesia Católica Romana había establecido. Lejos de llamarla a la fe sencilla en la obra de Jesucristo, la Iglesia había establecido un camino oscuro y tortuoso. Un camino que llamaba al creyente a confiar, en efecto, no solamente en Jesús, pero mucho más en la propia Iglesia como corredentora, como aquella que verdaderamente al final del día traía la salvación. La Iglesia se había adueñado de los méritos de Cristo. Les había puesto a esos méritos los méritos de la Virgen María y los méritos de todos los santos. Y había cogido todo eso y había dicho, estos son los tesoros de la Iglesia. Y la Iglesia es la única que tiene potestad para dispensarlos. De manera que tú estabas atado a la Iglesia para poder de alguna manera alcanzar algo de Cristo. La Iglesia se había adueñado de eso. Y la Iglesia dispensaba sus tesoros por la práctica de los sacramentos, las penitencias, la compra de indulgencias, que fue lo que promovió que Lutero escribiese sus 95 tesis de manera principal, las oraciones, los ayunos, etcétera, etcétera, etcétera. La Iglesia en tiempos de Lutero había establecido un camino tortuoso. No era el camino, no era Jesucristo. Era un camino insoportable. Para Lutero, así fue. Él intentó seguir el camino de la Iglesia, seguramente como nadie. Pero le fue completamente imposible encontrar paz a través de ese camino. Pero leyendo Romanos, Lutero conoció a Jesús, conoció la justicia de Cristo y su corazón tuvo paz. Ya no en la religión, ya no en la iglesia, ya no en las obras, sino en aquel sacrificio precioso, indestructible, suficiente, todopoderoso del Cordero Jesús. ¿No tenéis ganas de ver al Cordero Jesús? ¿No queréis verlo descendiendo de los cielos? Cuando el pastor Israel decía, la luz va a llegar, yo decía, que venga ya, Señor. Ven, Señor Jesús. Maranata, Señor. Hazte presente. Yo quiero verte, Señor. Dijiste que vas a salir por un tiempo y me vas a preparar habitación. La estás preparando bastante bien porque estás tardando, Señor. Supongo que será una habitación grande y espectacular. Pero ven, Señor, ven. Jesús, ven sobre tu pueblo. La libertad que Lutero conoció al entender que Jesucristo es suficiente, que la fe en Él es el principio, medio y fin de la vida cristiana, fue tremenda. Lutero entendió Hebreos 10, 19 al 23, que dice así: así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Qué palabra, hermano? Teniendo libertad para entrar en la presencia del Padre. Teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo. ¿Por qué? Por la sangre de Jesucristo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. Esto es, de su carne. Y teniendo ahora mismo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero, en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura, mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza, porque fiel es el que prometió. En la vida cristiana hay días buenos y hay días malos. Hay días en los que obedecen más y otros que obedecen menos. Hay días que te sientes mejor y peor.
Pero hay un sumo sacerdote que siempre está sentado a la diestra del Padre con una justicia perfecta, intercediendo por cada uno de nosotros, de manera que nosotros tengamos libertad de estar delante de Él y orar. Hermano, a veces me siento tan mal que ni siquiera logro orar y tengo que recordar a Jesús. Y mi única oración es: tú has vencido, Señor. Tú has vencido, Señor. Tú has vencido por mí, Señor. Hoy. Me pasa cuando no duermo por las noches de manera especial, el día siguiente por la bebé estoy completamente agotado. Esos son los días terribles. No, y digo: Señor, hoy tú has vencido por mí, para que yo pueda estar delante de ti, en el lugar santísimo. ¡Qué maravilla! Él es el camino. Él es el único camino. Él nos reconcilia con el Padre. Pero bendito sea el nombre del Señor. Él no es solo el camino, Él es también la verdad. No iba a decir la vida, pero no, es la verdad. ¿Qué significa eso? Que Jesús es la verdad. Con esto aprendemos que Jesucristo es mediador entre Dios y los hombres, en tanto a que en Él encontramos verdadero conocimiento de Dios. Una clase de conocimiento que nos transforma, que nos cambia, que nos da vida. En Él tenemos verdadero conocimiento de Dios, pero no solamente un conocimiento ambiguo, abstracto, metafísico. Tenemos un conocimiento soteriológico, un conocimiento que salva, que nos cambia, que nos deja caminar con Él. En efecto, en la persona de Jesús encontramos la palabra de Dios. Él es el último profeta. Él es el profeta, Él es la palabra divina que se hizo hombre y caminó entre nosotros. De manera que le dijo a Felipe: el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Él es el último y gran profeta, el que nos da a conocer al Padre. Él es el mensaje. En efecto, Jesús es el gran mensaje. Él es la palabra divina encarnada. En Él conocemos al Padre. Pero lo que quiero destacar, y ahora os pido por favor que me acompañéis un poco, aunque es tarde. Lo que quiero destacar de manera especial en este punto es que con su muerte y resurrección, Jesucristo nos abre la Biblia de par en par. Jesucristo nos da a conocer al Padre. Él es la verdad, no solamente en tanto que Él es la palabra divina, sino que Él es la palabra divina que vino a morir. Por eso Él es la verdad útil que salva, que nos abre la Biblia. Si no entendemos la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, la Biblia será para nosotros un libro cerrado y no tendremos verdadero conocimiento de Dios. Si no somos capaces de apreciar la gloria de la cruz, no entenderemos el mensaje de las Escrituras. Hermanos, los fariseos conocían el Antiguo Testamento de par a par, pero no lo conocían. Los escolásticos del tiempo de Lutero conocían la Biblia de Génesis a Apocalipsis, pero no la conocían. Lutero, cuando entendió el Evangelio, empezó a entender la Biblia, porque la Biblia se conoce a los pies de la cruz. Cuando Lutero nació ya habían corrido ríos de tinta, de teología en las bibliotecas cristianas. Muchos de los libros teológicos eran excelentes. Podemos citar a Bernardo, o a Agustín, o a Anselmo, o a gente espectacular. Pero la gran mayoría de ese material era, lo voy a decir con respeto y reverencia y tal vez no tanto, basura, hermano. Escondían la verdad y no traían ningún provecho al alma. No lo hacían. Pero Lutero entendió que el conocimiento de Cristo crucificado humilla la mente y abre el conocimiento de las Escrituras y del Dios de las Escrituras para la vida del creyente. Hermanos, es necesario que la mente sea humillada en la cruz de Cristo para que se abra a la verdad y que la verdad penetre al corazón. Los escolásticos tenían la Biblia, pero ellos pensaban a partir de su propia razón. Ellos, en efecto, pensaban a partir del hombre, a partir de Aristóteles, de la lógica aristotélica. Lutero odiaba a Aristóteles, lo llamaba un payaso, porque establecía la razón por encima de la revelación. Y él decía: eso no sirve para nada. La razón tiene que ser humillada en la cruz para entender la verdad.
Eso es lo que Él decía. Así tiene que ser. Hay una de las frases de San Agustín en sus confesiones, hermanos, que, qué frase, hermano. A veces me dan ganas de darle beso a Agustín por haber dicho esto. Hermanos, ¿cómo lo quiero a este hombre? Madre mía. Mi conciencia, Señor, no duda. Antes tiene la certeza de que te amo. Y mirad lo que él dice ahora. Me heriste con tu palabra y te amé. Tienes que ser herido con la palabra. La palabra te tiene que herir. La cruz tiene que humillarte, humillar tu mente, hermano. Hay gente en este lugar que no entiende el evangelio porque no está humillada, porque es orgullosa, porque se cree el dueño de la verdad, porque escucha aquí a dos pastorcillos pequeños. Claro, no podría decir eso si no fuese mi gran amigo Israel y si no fuese pequeño también, ¿no es cierto? Pero y dice no. Pero cuando la palabra nos humilla, cuando ella nos hiere, entonces la entendemos, entonces la amamos, entonces nos transforma. Y eso es lo que acontece a los pies de la cruz del Cordero Jesús. Eso es lo que acontece. Hermano, una persona iletrada a los pies de la cruz obtendrá mucho más conocimiento de Dios que una multitud de eruditos bíblicos que no han sido heridos por la palabra. ¿Se ha entendido? Estudiar teología es muy humillante. Y os lo cuento. El teólogo se pasa horas y horas y horas y horas rompiéndose el coco delante de la Biblia. Y va a la iglesia con la expectativa poderosa de proclamar algo revolucionario. Y se te acerca un hermano, y te lo explica. Sí, te explica lo que has estudiado, y te lo explica mejor. Y tú tienes ganas de morir. Dice, Señor, ¿cómo es esto? ¿Cómo es posible que sea así? Claro, porque Jesús es la verdad. Mira quién es Él. ¿Quiénes pueden tener verdad? ¿Quiénes pueden aprender la verdad de Él? Solo aquellos que descienden. Jesús es el camino, Él es la verdad y Él es la vida. En tercer lugar, Jesucristo nos enseña que Él es la vida. Cuando decimos que Él es la vida, decimos que Él viene a impartirnos nueva vida. Él nos viene a dar una nueva disposición de corazón. Él viene a vencer la muerte, el pecado en nosotros. Él viene a darnos una nueva vida. Pero más que eso, cuando Él nos dice que Él es la vida, Él nos enseña que bajo su señorío, bajo su gobierno, bajo su reinado, nosotros podemos experimentar una vida de bendición, plenitud y bienaventuranza. Hermanos, no hay vida más hermosa en la faz de la tierra que aquella que es vivida con Jesucristo. No lo hay. En efecto, no hay vida fuera de Él. Jesús viene a reinar. Él se levanta de entre los muertos. Vence la decadencia. Vence la muerte. ¿Para qué? Para darle al creyente una vida victoriosa bajo el reinado del Rey Jesús, del León Jesús. Vamos del Cordero ahora, del León Jesús. Él reina a favor de su pueblo. Él se ha sentado en el trono para darnos vida y vida en abundancia, para darnos su victoria. Juan Calvino dice, Cristo enriquece a los suyos de todo lo necesario para la salvación de sus almas y lo fortalece con la fortaleza del Espíritu, para que resistan inexpugnables e invencibles contra todos los ataques de sus enemigos espirituales. Jesús viene a darnos la victoria. Él viene a darnos la victoria. La vida cristiana está llena de luchas. Hermanos, yo lo sé, y yo sé que tú también lo sabes. La vida cristiana no es fácil, pero si el Cordero Jesús reina, entonces Él nos da la victoria. Él viene a vencer a favor de su pueblo. Él pelea por los escuadrones de Israel. Él va adelante. Él va adelante. Él viene a darnos su victoria. Él viene a darnos su vida. Jesús es la vida del creyente.
Aleluya. Si Jesús es, y ya voy a ir terminando, si Jesús es nuestra vida, Él debe ser el lugar al que acudimos para buscar nuestra plenitud todos los días. Nuestra paz, nuestro gozo, nuestra fortaleza, nuestra esperanza. Jesús debería ser el lugar al que acudimos todos los días para llenar nuestro corazón. Pero es triste ver a creyentes orbitando alrededor de tantas otras cosas, ¿no es cierto? Hay tantas otras fuentes de falsa vida que hoy en día están batallando para quitarnos del Cordero Jesús, para quitarnos de la fuente, ¿no es cierto? Tenemos que luchar contra el WhatsApp, o contra el Facebook, o contra Internet, para poder acudir a Cristo una y otra vez, para encontrar en Él nuestra vida, nuestra fuerza, el conocimiento, la esperanza, el vigor. Pero hermanos, bienaventurado el creyente que acude a Cristo en su palabra a diario para encontrar en Él su vida, en Él su poder, su fortaleza, su esperanza, su victoria. El apóstol Pablo en Colosenses 3, del 1 al 4, dice: si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba, donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba, no en las de la tierra, porque habéis muerto, y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Cuando Cristo vuestra vida se manifiesta, hermano, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Solo Cristo. Él debe ser el objeto de toda nuestra esperanza. Él es el único mediador entre Dios y los hombres. Él viene a saldar la culpa legal. Él viene a cambiar nuestro corazón. Él viene a saldar la culpa legal porque Él es el camino. Él viene a cambiar nuestro corazón por medio de su palabra manifestada en la cruz. Y Él viene a darnos vida, en tanto que Él ahora reina a favor de su pueblo. Él es el que nos da la vida. Hermanos, ¿por qué no terminamos esta noche orando, acercándonos al Señor y diciéndole: Señor, queremos estar cerca de ti? Esta noche, mañana, yo tengo ganas de que llegue mañana también, hermanos, no sabéis cómo. Y sigue hablándonos, Señor, a través de tu palabra, y que podamos experimentar lo que experimentaron estos grandes hombres tuyos en el pasado, que les llevó a proclamar, a revolucionar la tierra. Vamos a orar. Jesús, queremos alabarte y agradecerte. Jesús, qué palabras poderosas de tu boca, Señor. Hoy, cómo son frescas, cómo vienen a nosotros hoy, Señor. Queremos agradecerte, Señor, porque tú nos reconcilias con el Padre. Porque solo tú lo haces, Señor. Porque tú eres el camino. Queremos alabarte, Señor. Queremos darte las gracias porque tú eres la verdad. Nuestras mentes, Padre, a veces se cansan tanto de pensar, Señor. A veces se hacen tan vanas, Señor. Pero tú nos llamas a ti, tú nos llamas a mirarte en tu cruz. Tú nos llamas a conocerte a ti, Señor. Y tú eres la vida. Jesús, ayúdanos a dormir en esta noche, recordando, Señor, que tú eres nuestra vida. Te lo pedimos en el nombre de Jesús.